atención, eso. Tengo aquí unos hilos que los hemos encerado. Tienes que apuntar a donde yo haga las cositas. Vale. Entonces lo hemos encerado haciendo así fuerte en una pieza de cera, pasando, bien fuerte. Entonces ahora lo que vamos a hacer es coger 5 de estos hilos, 1, 2, 3, 4 y 5, y los vamos a dividir por la mitad. ¿Qué harás? Voy a hacer como una estrellita, a ver qué tal nos queda. Puede servir de posavasos, puede servir para que no se te pegue la aceitera cuando la tienes en el plato y se queda pegada con el aceite. Más o menos por la mitad los pego aquí, se sujetan solos, porque claro, como tienen cera. Ahora, estirando muy fuerte y atándolo, lo que vamos a conseguir es que estos hilos se nos queden aquí bien puestos y podamos trabajar. Y ahora, para que la estrellita salga bien bonita, los hilos tendrían que estar todos a la misma distancia. Para que estén a la misma distancia he hecho un truquito que ha sido ponerle rayitas a la madera. Con estas rayas ya tenemos dividido en 10 todo el círculo de madera que tenemos aquí preparado para trabajar. Este círculo le llamaban dedal. Y para conseguirlo, pues utilizaban las maderitas que tenían por casa, las recortaban a la medida que querían. Yo he hecho esta redonda a este tamaño que me gusta. Son 10 hilos con los que vamos a hacer. Mientras termino voy a poner las pajitas en agua. Me quedan por poner estos 4. Estas pajitas que tenemos aquí se sumergen en el agua. ¿Qué color lo vas a hacer? Pues de color paja, y cuando lo acabe, la última vuelta la voy a hacer con esta, que es un tono verde. Sí, es una paja verde. ¿A que sí, abuelita? Sí, es una paja verde. Sí. Hacemos que el agua pase por dentro. Pero hace que se vea Jesús. El movimiento tiene que ser suave, si no vais a marear con la película. ¿Os gusta El niño Jesús con la gorrita. Sí. Y aquí con un cojincito. Termino de poner estos hilos. Fíjate que cuando lo voy a llevar a su sitio, junto la punta con la punta y estiro, y así sé que el hilo está bien por la mitad, que es igual de largo de un lado que del otro. Y así cuando esté trabajando y se estén gastando me van a durar lo mismo, un lado que el otro. Vale, pues ya tenemos el número 10. ¿Se ve si te alejas? ¿Ves qué bien se ve? Muy bien. Si acercáis mucho se va a ver demasiado cerca. Voy a coger las dos más finitas que tengo por aquí. Estas parecen las dos más finitas. Y voy a ponerlas en un nudito que preparamos. Vale, ya tengo el nudo. Cojo las pajas, aprieto el nudo y empiezo a trabajar. Dime. Puedes filmar lo que quieras. Una lamparita de paja.
fíjate cuántas vueltas. Llevo ya 2 vueltas y aún me queda pajita. ¿Y cuántas vueltas harás? Pues en principio se suele calcular, según lo que se quiere crear, pues más o menos calculas el largo de los hilos, con lo cual trabajas hasta que se acaban los hilos. Cada vez se van haciendo más cortos al ir haciendo nudos, y yo quiero que esto me dure para hacer un trocito así y luego las puntas. No quiero que sea muy grande, es como un posavasos de grande. Si queda muy bonita la puedo poner en el árbol de Navidad, Sí. donde quiera. En una ventana, así miras por la mañana y ves la estrella. Uy, ya no me queda, se han acabado. Entonces, este último nudo, que ya casi no quedan pajas, lo empiezo, no lo aprieto. Con las tijeras corto la pajita poniéndome aquí apoyándome en el nudo, y la corto después. Y entonces cogemos paja nueva, pinchamos para que se sujete o apoyamos si no se puede pinchar, y de esta manera ya podemos seguir trabajando. Cuidado. Ahí. Esto ya lo conocíais vosotros. Esto que estoy haciendo. ¿Cuándo me habéis visto hacer esto? Cuando hago las Gorras. gorras de cop, las chichoneras. Como esta chichonera de Jesús. Sí, esta de Jesús. Exacto. Las chichoneras fueron unos gorros de paja que ponían los papás y las mamás a sus niños y a sus niñas para que si se daban un golpe, pues no se hicieran un chichón muy grande. Les llamaban chichoneras, capsanas, cervelleras, gorra de palla, gorra de caure, y se hacían en el pueblo de Bellvei, donde se les llamaba gorra de copa. ¿Qué pasa? Que estas artesanías se van perdiendo, y es una pena, porque es una cosita original, bonita, tradicional. La estuvieron haciendo durante casi 200 años y no es cuestión de perder una cosa tan bonita. ¿Y cuánto lleva hacer esto? Bueno, cuando te pones a trabajar todos los días, tienes el material a punto y no paras, que haces jornadas porque te dedicas a ello, pues puedes hacer más rápido y puedes sacar más productos. Pero cuando, como hoy en día, se hace de vez en cuando, entre que preparas, empiezas, te pones, se pierde mucho tiempo. ¿Qué paja es? Las gorras siempre se hacían con paja de centeno. Esta que tenemos aquí, que es súper larga, es paja de la cebada que hay por los caminos, que es una cebada salvaje y es muy larga, es un poquito más dura, la tengo que tener en agua un poquito más que el centeno, pero se deja trabajar bien. Vale. Con esta cebada, pues cualquiera puede coger y ponerse a trabajar. Pues siéntate y déjalo fijo sin caminar y solamente que grabe, pero que no salga tu dedo, que salgan mis manos, cómo se trabaja, sentadito.
¿Cuántas vueltas llevas? A ver, contamos. 2, 4, 6, 8. Estoy en la octava. Y lo haces con 2 pajas, ¿no? Sí, siempre con 2 a la vez. Queda más firme la estructura que se va creando. ¿Cuántos de estos has hecho? De estos estrellitas, ¿te refieres? Sí. Pues ahora tengo como, me parece que son 11. Me parece que esta es la que hace la docena. Las he ido haciendo seguidas y entonces sí que coges más rapidez. Si luego quiero hacer otra cosa, pues mientras que la pienso, a ver cómo será el diseño, cuánto trozo de tejido voy a necesitar, entonces qué largo de hilos es el más adecuado, escojo las pajas, si quiero que sean blanquitas. Si quiero que sean blanquitas tengo que trabajar con el tramo que es más claro y cuando se acabe pues cortar y no usar el resto. Pero como a mí me gusta que tengan colores, ahora aquí se ve un poquito verde, un poquito clara. Es más colorida. Sí. Por el centro un poco más oscura, por los lados más clarita, más finita. La parte de arriba de la caña, cuando ya se acerca a las espiguillas, es más oscura y más estrecha. ¿Ves? Esta es más estrechita y esta es más ancha. ¿Cuál es? Aquí tenemos la diferencia, oscura y finita, y esta es más ancha. Si le doy la vuelta a esta paja, la vemos que por el otro lado también es más ancha y más clara. Este es el lado donde está el nudo y la hoja. Cuando llueve, como tiene la hoja que lo envuelve, se suelen estropear un poco y le salen manchas. Entonces hay algunas pajas que tienen manchas. Si quieres hacer algo con colores fuertes, oscuros, pues puedes utilizar esas pajas. ¿Cuántas vueltas hay que hacer para ponerle lo verde? Pues cuando ya tenga, ya te digo, cuando se acaben los hilos, porque he calculado los hilos para hacer un trozo de un tamaño como de un posavasos. ¿Y las pajas las tienes calculadas? Sí, con 12 es suficiente. Entonces, las primeras que gasto son las más finitas y conforme se van gastando las finas me vienen las medianas y por último las más gruesas. Y la de color la he escogido gordita. Has practicado ya en esto, ¿no? Sí, sí, porque ya he hecho 11, este es el número 12. Por eso vas tan rápida. Sí, y además porque hago un nudo especial. Es el nudo que me enseñaron las maestras. María, Teresa, Antonia, Leocadia. 4 señoras del pueblo que cuando eran jóvenes hicieron muchas gorras. Pero muchas. Y cestos, y joyeritos, bomboneras. Muchas cositas hicieron. Y entonces lo primero que decían es, tienes que aprender a hacer el nudo. Vamos, un nudo como el de los zapatos. No, has de hacer la cruz. ¿Cómo que hacer la cruz? Y es que el nudo es que cogen el hilo y lo hacen así, le dan la vuelta. Y entonces cogen el otro y lo pasan por aquí. Esta es la cruz. Entonces, esta que sujeta aquí lo sueltan y agarran este. Y sujetan este y ya me he liado. Lo tengo que hacer rápido para que me salga. Chin, chin. Dime. Sí, yo te enseñé los nudos. Y los sabes hacer muy bien. Dos pajitas nuevamente.
¿Y cuándo quisiste ponerte a las gorras de COP? Pues cuando lo conocí, que me apunté a un taller y yo no sabía ni dónde me estaba metiendo. Y de pronto digo, ¿pero qué es esto tan bonito? Y entonces pues allí estuve aprendiendo con las maestras, ayudándolas, pues si necesitaban paja pues se las llevaba, si que tenían frío les encendía la estufa. La gente se apuntaba al taller, se estaban un tiempo, unas semanas, y cuando ya lo habían practicado luego pues ya se iban a apuntarse a otra cosa. No se quedaban para aprender del todo. ¿Y tú te quedabas? Yo me fui quedando porque me gustaba mucho estar con ellas. Cuando estás con la gente mayor te explican las historias de una manera que es fantástico escucharles hablar a la gente mayor. Han vivido mucho y te cuentan a su manera las cosas, pero vamos, cuentan de todo. Dime. Sí, yo te enseñé en un momento y tú lo cogiste en un momento. Aprendiste muy bien. Sí. Bueno, voy a poner 2 pajas más y ya la de color. Bueno, esto ya casi está. Bueno, te quedan 5 pajas. Le quedan solo 5. Sí, en realidad me quedan 2 blancas. Es que traje 2 más por si acaso alguna se rompía. O sea que aquí ya hay mucho. Sí, la verdecita está, no sé si se ve. Van de tono en tono. Sí, al juntarse una al lado de la otra es cuando más se ven la diferencia de diferencia. tonos. Abuelita, Dime. llevas muy bien porque ya llevas mucho y muy Sí, rapidito. mira, vamos a hacer estas 2 pajitas y a continuación La la verde. verde. Con la verde vamos a hacer unos picos para que parezca estrella. Vais a ver qué manera más sencilla y qué bonito queda. A ver cuánto duran estas pajas. Mira, este es el nudo que hace 3. Y como ves es súper larga. Ya. Mirad, de aquí a aquí. Y también esta hace de 2 en 2 a la vez, las 2, porque así puede Y cuidado si tienes uno voy delante porque van subiendo y bajando cuando vas girando. Ujú, Que no se le meta en el ojo. exacto. Mira, llevo ya 9 nudos y todavía me duran. Pues sí que son grandes. Mira, Esta y metemos la verde. son súper grandes. Las de centeno también son muy largas, las de trigo son más cortitas y además más duras. También he probado con espelta, con triticale, pero son cereales muy duros. Sí. El mejor, el centeno, que Sí. además de ser larguitas, aunque no tanto como estas, pero el centeno lo puedes utilizar al momento de mojarlo, no tienen que estar en remojo mucho rato. Y son más claritas. Sí, también son más claritas. Lo que pasa que el centeno que voy a usar ahora es esta verde, que un señor de Francia, el señor Rodot, pues tiene un negocio que es plantar mucho centeno, cortarlo, limpiarlo, empaquetarlo Mira, ya así, se te acaban. en cañitas. No, estas no las voy a poner la verde. Mira qué rápido la mojo, la verde. Estaba seca, le paso por el agua un poquitito y ya se puede usar. Mira cómo se hace. No hay que estar... Que meta el agua por un lado y sale por el otro. Por un tobogán. Por eso es importante, cuando limpiamos la paja, además de quitarle la hoja, quitarle también los nudos para que el agua pueda pasar. Además, está azufrada, es decir, que se ha metido dentro de una caseta donde se ha puesto azufre a quemar. El azufre suelta un humo tóxico que se carga todos los bichitos que pudiera haber y además hace que la paja se quede como más resistente, más cambia, es diferente y entonces se trabaja muy bien. Esto está pintado, ¿no?
Sí, O sea que no viene así. exacto. ¿Cómo lo pintan? Pues lo meten en unas grandes ollas, pero grandísimas, con agua hirviendo y con los tintes, las anilinas. Y lo meten ahí a hervir durante un montón de rato hasta que la paja coge el color. ¿Cómo se hacen las punchas? Mira, cogemos una maderita. Yo tengo, por ejemplo, esta, cualquier trozo de madera, para que el mismo tamaño lo vayamos reproduciendo durante todas las puntitas. Entonces, ya está bien anudada. Preparamos el nudo siguiente, flojito, flojito, para poder levantar la paja, meter la madera en medio, doblar, ya tenemos la punta y apretamos el nudo. Tampoco es tan difícil para mí. No, cuando hacemos la punta lo que hacemos son 2 nudos porque vamos a cortar ya los hilos. Con esto ya hemos acabado. Mira, hacemos la vuelta de las puntas y chimpún, hemos acabado. Lo más difícil es cuando comienzas a hacerlo, ¿no? Ya. Porque no tienes tanta práctica, ¿no? Exacto, luego vas probando. Vas cogiendo el tranquillo. Sí, hay veces que te sale aquí que una paja se queda doblada y dices, bueno, es igual, cuando llegas a la vuelta siguiente, allí donde estaba una doblada, se dobla la siguiente, se dobla la otra, se dobla la otra. Y entonces la siguiente vez que lo haces, cuando una se te dobla, deshaces el nudo, cambias la paja y dices, a mí no me vuelves a engañar. Si no me ha salido bien, la quito, porque si no, siempre se estará estropeando la vuelta siguiente, la otra, la otra. Entonces vas aprendiendo, aprendes a no aplastarla. Si al hacer el nudo te apoyas sobre la pajita y la aplastas, va a quedar plana. Y lo que nos gusta es que quede redondita. Entonces, Y se nota una sensación como un masajito. Sí, Vas pasando y es... suave, suave. Pues mira, al apretar, en vez de chafar hacia abajo, hacemos tirando hacia arriba y se queda como un caramelito, como el papel del caramelo. Sí. Rup, pero Mirad cómo quedan las estrellitas. A ver, Sí. se queda con el aire dentro, redonditas. ahora veréis que saldrán por aquí unas. Pero Aquí. mientras... Mirad, le ponen la maderita aquí en el medio, le dan la vuelta y le meten el nudo. Mira, aquí, mira. Mira, aquí. Mirad que bajo. Gracias. Mira, ya, ya salen aquí las estrellas. Mira, Ahí. de lado. Mirar ahí, arriba. Y Ya van mira, subiendo y hace ya va así, acabando lo la... del todo, pone eso, lo dobla y lo hace del todo. Así se hacen las estrellitas. Ya quedan solamente 2 puntas por hacer. Sí, 2 puntos. Y ya acabaremos. Sí, acabaremos en media hora. Qué tarde. ¿Sí? ¿Se te ha hecho largo? Mira, ahora ya cuando hemos hecho la última, también con 2 nudos. El segundo lo estaba haciendo por debajo, porque así no se ven los pelitos del hilo. Y Este ya lo también tenemos lo acabado. hago por debajo. Y entonces, madera afuera, cogemos las tijeras, Sí, cortamos pero la paja yo que ha claro. sobrado y ahora quitamos los hilos. Todos. A quitarlo a la borra. Y te los guardas. Sí, se pueden guardar porque con ellos se puede hacer el fuego más fácil para encender el azufre cuando queremos limpiar la paja de los bichitos que puedan tener dentro. Entonces estos hilos que tienen cera sirven para hacer el fuego. ¿Qué os ha parecido? Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí Y solo, ahora el posavasos. aquí solo le tenemos que poner una maderita y ya estará hecha. O Mira qué sin bien. madera. Le metemos Bueno. un vasito. O le Ya. enganchas aquí un cascabel para que suene. Ya está. Pues Muy se bien. acabó por Pues fin. se acabó. Así ha quedado. Sí, adiós.